yo sí creo que haya disminuido en un 20-30% la demanda de aspirantes. Es muy importante que los formadores de docentes y los docentes en formación tengan el dominio de diferentes lenguajes. ¿Qué tal? Bienvenidos a este su programa Voces de la Evaluación. El día de hoy tendremos como tema principal la profesionalización docente. Para ello hemos invitado a la doctora Margarita Zorrilla, especialista en temas de educación. Esto es nuestro programa Voces de la Evaluación. Comenzamos. Desde hace un par de décadas, las políticas educativas se encaminan hacia la profesionalización de las escuelas normales en México. Sorprendentemente, desde que se vislumbró la exigencia de un examen de oposición para ingresar al servicio, la matrícula estudiantil ha ido a la baja. Sí hay un desánimo porque ven muchas cuestiones. Ahorita tenemos, por ejemplo, los egresados del año anterior están trabajando en las últimas comunidades pegadas al estado de San Luis Potosí, que para llegar aquí, muchos de ellos son de aquí de la capital, tardan 7 u 8 horas por el lado de los límites con San Luis Potosí y Querétaro. Son 7 u 8 horas para llegar allá. Venir cada 8 días a su casa con su familia es complicado. Yo sí creo que haya disminuido en un 20-30% la demanda de aspirantes. Una segunda variable indica que si bien la matrícula de alumnos disminuye, el porcentaje del profesorado con estudios de posgrado va en aumento en las normales públicas. Esto obedece a la inclusión de las escuelas normales como instituciones de educación superior desde el año 2009. La normal y la universidad siempre han estado separadas. La normal se ha dedicado a la didáctica, a la enseñanza en específico. Somos prácticos, somos profesionales del aprendizaje, estamos dedicados a que el otro aprenda. Y las universidades no, las universidades tienen otros componentes como la difusión, la investigación y muy poco de didáctica, muy poco de enseñanza. O sea, están dedicados más a esta parte cognitiva de marcos teóricos de referencia más completos, o sea, la teoría, ¿no? Como tal, más teóricos, menos prácticos. Y entonces, bueno, la historia, así iniciamos y nos pesa, ahora nos pesa. Ahora entendemos que somos una escuela de educación superior y que también nos compete hacer investigación para enseñar mejor, ¿no? O sea, para seguir siendo profesionales en lo que hacemos, que es la didáctica. Es también en aras de la profesionalización docente que egresados de otras instituciones de educación superior, siempre y cuando obtengan un grado en educación, tienen la oportunidad de estar frente a un grupo en la formación básica. En el caso de esta unidad en particular, nosotros nos abocamos en primera instancia a normalizar el perfil profesional de quienes acuden con nosotros en primera instancia. Ya se encuentran en aula, pero no cuentan con el perfil docente como tal. Son profesionistas con carreras a veces trunca, pero no tienen el perfil docente. Entonces buscan esta institución básicamente para regularizar el perfil. Y a pesar de la competencia del maestro normalista frente a otras instituciones de educación superior, su papel en la educación tiene un gran peso. Yo creo que las escuelas normales, según la información que el INE ha publicado en este informe sobre educación normal, pues muestran que las escuelas normales están formando al menos la mitad de sus egresados, egresados con perfil idóneo, y eso creo que es importante hacerlo notar. Nuestros alumnos han presentado exámenes no solo en el estado de Hidalgo, les han dado la oportunidad de presentar examen de ingreso en el estado de México y afortunadamente los que han ido allá obtuvieron la plaza. Les dieron oportunidad de presentar exámenes en el estado de Querétaro y se han resultado idóneos en este proceso. Eso es muy grato para nosotros. En el estado de Hidalgo también varios de nuestros alumnos, tenemos el reporte de la propia área correspondiente de la Secretaría de Educación Pública,
en materia de evaluación que nos da a conocer estos informes. En verdad, lo que ha limitado un poco es precisamente las plazas que se van otorgando, porque como se hace por prelación, pues hasta que les toca. Y si llega el mes de mayo y no han sido llamados, pues tienen que entrar nuevamente al otro proceso. O sea, tengo muy claro el panorama de que no me van a mandar o no voy a trabajar donde yo quiero. En primer semestre fuimos a estudio de contextos y visitamos zonas urbanas, rurales, jardines particulares, jardines en situaciones indígenas, en donde todavía se habla náhuatl, y es así como que fue una experiencia más bonita, por llamarlo de alguna manera, ir a un jardín indígena, ver su trabajo, la labor del docente. Pero también es importante que se nos proporcionen las políticas educativas que nos permitan de veras formarnos. ¿A qué se refiere? Me refiero principalmente a todas las actividades de acceso al bien cultural del país. Bibliotecas, exposiciones, hemerotecas, museos. Eso cuesta. Y todavía no es democrático. Si le preguntamos a un estudiante si ha ido a funciones de ballet, las respuestas van a ser inimaginables, ¿no? Por lo pronto, las escuelas normales adquieren nuevos equipos para cumplir con su nueva malla curricular. Uno de los grandes retos que tiene ahora el magisterio es encontrar de qué manera la vocación puede ir de la mano con la profesionalización y así enfrentarse a ese conocimiento que antes no formaba parte en la idea de educación. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Voces de la Evaluación. Porque la materia prima con la que trabajamos los educadores, pues son los seres humanos, que también los seres humanos, pues no somos una máquina, ¿no? Entonces, lo que usted decía hace un momento, o sea, hay un dinamismo en la vida humana y hay que aprender a conocerlo. Estamos con la doctora Margarita Zorrilla. Bienvenida aquí a este programa Voces de la Evaluación. Muchas gracias. Margarita, el tema que tenemos el día de hoy tiene que ver con la profesionalización docente. Primero, ¿qué es la profesionalización docente? Pues tiene que ver con la formación de ese profesional, como sería la formación de un médico, de un ingeniero y tal. Entonces, la profesionalización es una formación no general, sino ya especializada para que tú sepas cosas y sepas hacer cosas que tienen relación con esa profesión, en este caso, con la profesión docente. Lo que aprendes en las aulas, lo que aprendes en la práctica profesional y también pues, lo que vas aprendiendo en el transcurso de tu desarrollo profesional, que no es finito. O sea, es un continuo pues, muy largo y en realidad yo soy de las que abogo por esta idea de la UNESCO de que el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, pues eso aplica para muchas cosas, pues también aplica para la profesión. Así es, porque somos entes vivos y como entes vivos no hay un punto finito de nuestros procesos o desarrollos. Y en ese sentido a mí me surge esta pregunta. Si consideramos que hay esta profesionalización docente, ¿cuáles son los retos que enfrentan en ese sentido las escuelas normales? Bueno, pues es mayúsculo porque el inicio de la profesionalización es lo que conocemos como la formación inicial, ¿no? Y esa formación inicial pues se da en las escuelas normales y en otras instituciones de educación superior. Y pues los desafíos que tienen las escuelas normales para que esa formación inicial sea lo suficientemente sólida que pueda darle cabida e impulso a un proceso de profesionalización a lo largo de la vida, pues nada más imagínate de qué tamaño es el desafío que tienen las escuelas, ¿no? Porque la materia prima con la que trabajamos los educadores, pues son los seres humanos, que también los seres humanos
pues no somos una máquina, ¿no? Entonces, lo que usted decía hace un momento, o sea, hay un dinamismo en la vida humana y hay que aprender a conocerlo. En ese sentido, ¿cuál es el papel que juega el docente en esta profesionalización? Bueno, yo suelo, a lo largo de la vida fui armando una reflexión a la que me ayudaron muchos docentes, que tiene que ver con el tema de la vocación de ser maestro, que está relacionado con la profesionalización. Entonces decía que para ser maestro tienes que querer serlo, poder hacerlo, saber hacerlo y alguien le agregó tener condiciones para llevarlo a cabo. Así es, no necesariamente el tener los conocimientos significa que se tiene la posibilidad de transmitirlos en un aula. Y no solo es un tema de transmisión de conocimientos, sino de formación de la personalidad. Entonces, y de empatía también, ¿no? De bueno, establecer hay toda una complejidad ahí. Y el último elemento que tiene que ver con tener las condiciones para realizar la profesión, ahí yo creo que hay dos tipos de condiciones. Hay unas condiciones que son externas, que son responsabilidad del sistema, de las autoridades educativas, de los políticos, ¿no? De los que propician que exista la escuela pública. Pero hay otro paquete de condiciones que tiene que ver con el propio docente. Entonces, la profesionalización también es una decisión. O sea, tiene que ser una decisión personal. Y en la formación inicial te tienen que ayudar a que tú visualices eso. O sea, porque no es que me den, sino que yo soy responsable de mi propio desarrollo y de mi propio aprendizaje. Le queremos invitar a que nos acompañe para ver un reportaje que hemos armado aquí, que tiene que ver justo con aquellos elementos que los profesores asumen son los que necesitan para la profesionalización. Muy bien. La nueva malla curricular de las escuelas normales de México incluye el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, ampliar el número de docentes para las escuelas indígenas, el aprendizaje del idioma inglés, así como fomentar los intercambios nacionales e internacionales con otras instituciones. En la Escuela Normal Preescolar de Panotla, Tlaxcala, se están llevando a cabo las modificaciones necesarias para el cambio. Todas nuestras aulas tienen cañones de última generación, precisamente para darle un mejor servicio a las estudiantes que están a nuestro cargo, ¿sí? Y obviamente pues nuestros maestros pues manejan la tecnología y pues creemos que es un elemento básico y mínimo deseable para un docente que se encarga de formar formadores, ¿no? Es muy importante que los formadores de docentes y los docentes en formación tengan el dominio de diferentes lenguajes, entre ellos los lenguajes de la comunicación y la tecnología. Es decir, todo el asunto de la computación tiene que estar al servicio de la educación, no como un vehículo de comunicación, sino como una estrategia pedagógica. Hacer que las computadoras nos sirvan como recurso de enseñanza. El arribo a este punto de modernización, cambios en la malla curricular y objetivos de profesionalización resulta fácil de observar. Sin embargo, la transición ha sido complicada debido al contexto histórico de las escuelas normales, específicamente las rurales, que surgen después de la Revolución Mexicana. Desde aquí se observa cómo empieza la bifurcación que da origen a una inequidad educativa. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los maestros rurales eran solamente con la primaria, entraban a la normal rural y solamente tenían 2 años de preparación para ser maestros y con temas de actividades agropecuarias, de oficios, de artesanías, de trabajo colectivo. La vocación social de las normales rurales fue diseñada desde los gobiernos y desde ahí se trazó otra de las particularidades de las escuelas normales, su carácter femenino. Y entonces dicen, es que el perfil ideal para ser maestro tiene que ver con que sea bondadoso, que sea dulce, que le gusten los niños y empieza a es cuando se empieza a feminizar
O sea, ¿qué tan importante es este discurso ideológico? Bueno, que se feminiza la profesión del magisterio. En los últimos 20 años, el salto ha sido cualitativo, pues la reforma integral de educación básica comprende no solo la profesionalización del docente, sino una educación que permita a los mexicanos el desarrollo de competencias para la vida. O sea, no es nada más que se memorice el concepto, qué es un ser vivo y qué es un ser inerte, sino que tengan la capacidad de identificarlos y clasificarlos y conocerlos de una manera más cierta, concreta. Con 205 alumnas, la Escuela Normal Preescolar Francisca Madera Martínez, ubicada en Panotla, Tlaxcala, está habilitando un laboratorio de idiomas para lograr un nivel de inglés C1 y un francés que les permita participar de los intercambios estudiantiles con Francia. Y además están los salones de ritmos, cantos y juegos, y por allá una sofisticada cámara, muy útil para sus prácticas docentes. Esta es nuestra cámara de observación, Arnold Hessel, ¿sí? Y específicamente nosotros lo llamamos que es un centro de experimentación. ¿Sí? Lo que hacemos acá es que junto con el recurso del Jardín de Niños Anexo, traemos a grupos de niños preescolares para recrear condiciones reales de trabajo. ¿Qué hacen los maestros en el aula? Dan los contenidos, las alumnas diseñan planeaciones de clase y lo que ellas hacen es que las corren en este momento un equipo de 3-4 estudiantes, mientras en la parte de atrás está el docente observando, algunos docentes evaluando, pero también el resto de sus compañeras. Tienen audio para que lo que se dice acá se escucha de este lado y de esa manera pues las estudiantes puedan ir aprendiendo en la práctica. El conjunto de herramientas tiene por objetivo preparar docentes en el manejo de la información, de situaciones para la convivencia, la vida social y el permanente aprendizaje. Cuando yo recién llegué aquí a Pachuca, pues llegué a un cuartito de tal vez 4 por 4 metros, ¿no? Con el baño incluido. En el quinto semestre, Israel dejó la carrera de mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional por razones económicas. Decidió entonces ingresar a la Normal Superior de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca, y tomar una licenciatura para dar clases de matemáticas en escuelas secundarias. Muchos de los alumnos de las escuelas normales dejan su lugar de origen. Aquí, el breve retrato de un estudiante fuera de casa. Realmente me interesan las matemáticas un poco más avanzadas o aplicadas. Sin embargo, sí me llama también la atención dar clases en secundaria, porque me doy cuenta que realmente uno no aprende matemáticas como debiera ser. Porque cuando yo llego a Politécnico me doy cuenta que tengo muchas deficiencias. Hay muchas cosas que yo debí haber aprendido desde secundaria, desde primaria incluso, que realmente no las tengo bien aprendidas, o incluso tal vez ni aprendidas las tenía. Entonces yo digo, ¿por qué no ser ese maestro que realmente te enseñe lo que son las matemáticas y no tener ese concepto de decir, bueno, las matemáticas siempre son aburridas, son la clase más tediosa, las más complicadas, o ser la materia que tengo que pasar solamente porque hay que cumplir la retícula escolar, ¿no? Cuando yo recién llegué aquí a Pachuca, pues llegué a un cuartito de tal vez 4 por 4 metros, ¿no? Con el baño incluido. Entonces, pues sí era raro, ¿no? Porque uno está acostumbrado a escuchar el ruido en casa, escuchar a papá diciéndote, haz esto, haz aquello, haz el otro, ya vente a comer. Y de repente que te digan, pues te vas a ir a vivir solo y ahora vas a hacer todo solo, vas a comer solo. Ni tele tenía, ¿no? Entonces no tenía ni ruido. Era de la escuela a la casa y llegaba a casa y era pues estar totalmente solo, por así decirlo. Cuando no está en Pachuca, Israel se va a Ixmiquilpan con una tía. Su madre trabaja en Querétaro. La ve muy poco y a su padre casi nunca, tras el divorcio.
tú como foráneo a veces ya no sabes ni dónde comer o dónde vas a comer. A veces por el ámbito estudiantil, ¿no? De decir, bueno, tenemos que entregar ciertos trabajos para tal día y hay que trabajarle. A veces, pues, por un rato de distracción, tienes que estar contando tus moneditas para tus combis, guardar para tu regreso. Y pues estás en la escuela y estás pensando en qué sí gastar y en qué no gastar. O incluso ver cuándo vamos a comer atún o cereal. Mi amigo tiene un negocio de electrónica, entonces pues atiendo su local. Ahora ya abre los domingos también para darme trabajo. A Israel le esperan 3 años más de carrera y un futuro que ya no está en su pueblo. La evaluación docente nos permite conocer cuáles son las áreas de mayor necesidad. En el marco de lo que se defina que se va a evaluar en la evaluación docente. Y sí te da algunos elementos, no es absoluta. Entonces hay una distinción que tampoco la hemos visto con frecuencia entre la evaluación externa, que tiene determinados fines, como es una evaluación a gran escala. Cuando tú haces evaluaciones a gran escala, tú no puedes hacer evaluaciones muy profundas, ¿verdad? Pero está la otra vertiente, que es la evaluación interna, que es una evaluación de carácter estrictamente formativo, que es la que estaría en manos de los supervisores y los directores, o de tus pares más experimentados, ¿no? De tal manera que alguien vaya y observe mi enseñanza y me pueda monitorear y me pueda ayudar a ir puliendo aquellas cosas que me hacen falta. ¿Le parece que la reforma educativa ha puesto la atención suficiente en la profesionalización docente? Bueno, le ha puesto atención, no sé si sea suficiente. O sea, sí creo que es necesaria, y bueno, yo porque vengo de la vida académica, sí es necesario tener una idea más clara y más operativa de lo que significa la profesionalización, ¿no? O sea, creo que ahí nos hace falta trabajar un poco más a fondo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la parte de la evaluación docente en el marco del servicio profesional docente, que solo es un aspecto de la reforma, y hay que recalcarlo, es poner el dedo en la llaga de estas cuestiones, ¿verdad? En este momento existen un conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que son la base para realizar la evaluación. Entonces, yo creo que pues hay que avanzar en eso. Yo luego me he preguntado muchísimas veces qué resultados obtendríamos si la evaluación de los docentes, una parte de la evaluación de los docentes, estuviera fincada en evaluar conocimientos y habilidades básicas, lectura, escritura y cálculo. No estoy segura cómo nos iría. Me queda una última pregunta. ¿Cuáles son los retos que tiene la próxima administración para continuar la profesionalización del magisterio? Yo creo que hay que clarificar más para todo el mundo qué entendemos por profesionalización docente y qué papel juega en la profesionalización docente la formación inicial y la formación continua, ¿no? Y qué tipo de formación continua, qué variedad, qué diversidad de formación continua se requiere, ¿no? Son dos pilares muy, muy importantes. Y el desafío más grande, está en los dos lados, porque tenemos 1.200.000 docentes en educación básica, más los de educación media superior, que es el paquete completo de la educación obligatoria, que pues tenemos que atender la formación continua, ¿no? O sea, yo creo que eso es un hecho. Hay cambios curriculares y entonces es muy clara la demanda de nuevas necesidades, digamos, de que los maestros se sientan seguros en el manejo del nuevo currículo en la educación obligatoria. Pero a mi comprender, a mi entender, el desafío más grande está en la formación inicial. Si nosotros no transformamos profundamente la formación inicial de docentes, es muy complicado lograr lo que queremos como nación en la formación continua.
porque no vamos a tener el éxito que quisiéramos en la formación de nuestros niños, adolescentes y jóvenes si no va aparejada también de una formación muy sólida y muy fuerte de nuestros maestros. Bueno, esto que nos dice me parece fantástico porque pareciera encontrar el hilo negro, pero se trata de que las herramientas no tomen el papel protagónico, porque lo importante es eso, el recurso humano. Pues mira, hasta ahorita no hay evidencias de que sustituyan al trabajo del profesor. ¿Por qué? Porque la relación pedagógica es una relación interpersonal. Podría estar muy mediatizada, pero es una relación interpersonal. Y además de las normales, un tema que tenemos que enfrentar es la formación inicial de docentes que van a la media superior y a la secundaria. Porque ahí tenemos muchos años, que los que quieren esas posiciones vienen de profesiones distintas, médicos, ingenieros, etcétera, etcétera. Eso está bien, pero necesitan tener una especie de protección pedagógica que les permita enfrentar a los chavos, etcétera, etcétera, ¿no? Perfecto. Pues Margarita, muchas gracias por compartirnos todo esto que nos pues gracias a ustedes. dicho en esta ocasión. Y esperamos vernos en otra ocasión. Yo también eso espero. Gracias. De esta manera llegamos al final de Voces de la Evaluación. Los invitamos a que no se pierdan nuestra siguiente emisión.